Amadísimos hermanos en el Señor, reciba usted en esta hermosa hora un saludo de paz. Agradecemos infinita y cordialmente su sintonía y la preferencia por escuchar el mensaje de la palabra de Dios en este medio. Así que de mi parte reciba un fraterno saludo de paz, deseándole en el Señor que Él le siga bendiciendo de una manera muy especial. Así que en esta ocasión, su consiervo y amigo en el Señor, Osea Vázquez, con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Así que agradezco a cada uno de ustedes y esperamos pues que en el transcurso de la enseñanza nuestra vida sea edificada. Amados hermanos en el Señor, sin más preámbulos, vamos a entrar ya a lo que es la enseñanza que corresponde para este día. Y estamos hablando sobre el libro de Marcos, según el Evangelio según Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y el subtema que hemos considerado, el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. Y ahora vamos a hablar de un tema, pasos para atender a personas rechazadas. Vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Pasos para atender a personas rechazadas. Este tema, mis amados hermanos, nos va a enfocar sobre aquella gran elección que Jesucristo hizo para sus discípulos, lo vil que eran considerados en la sociedad y lo importante el instrumento importante que Dios hizo de ellos. De igual manera vamos a enfocar lo vil que nos ve el mundo y lo importante que somos para nuestro Señor y Salvador. Imploramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego iniciamos nuestra meditación. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, delante de tu presencia, Padre, nos invocamos tu nombre agradeciendo el privilegio que nos concede, suplicándole, Padre, sabiduría de lo alto y el permiso para hablar no de sí mismo, sino conforme está en su palabra. Ponga en mí palabras de entendimiento, sabiduría, y abra el corazón y oído de quienes escuchan para poder atesorar estos consejos de su palabra. Te bendecimos, Padre, y en el nombre de Jesús, su Hijo, se lo pedimos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, así que vamos a iniciar a dar a conocer la enseñanza como anteriormente lo hemos mencionado. Pasos para atender a personas rechazadas. Vamos a hablar sobre eso en esta ocasión, ¿verdad? Amados hermanos, hablar de las personas rechazadas. ¿Qué significa rechazar? ¿Qué es para usted? ¿Qué significa rechazar? Bueno, según nuestro lenguaje, rechazar es impedir que algo o alguien llegue o entre a un lugar. También, mis amados hermanos, rechazar es desaprobar, invalidar o no admitir una conducta, acción, idea o propuesta, afirmación, solicitud, entre otras. Esos son los términos que conocemos nosotros como rechazar. Ahora bien, mis amados hermanos, la enseñanza que nos ocupará en esta ocasión es pasos para atender a esas personas rechazadas. El Maestro Jesús nos puede dar muchas orientaciones en cuanto a esto, y por eso estamos hablando el Evangelio según Marcos, el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. La base bíblica la encontramos en el libro de Marcos 7:24. Vamos a dar lectura a este texto, Marcos capítulo 7, versículo 24, y vamos a leer hasta el 30. Vamos a leer este consejo, Marcos 7, le dije, versículo 24 al versículo 30. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él,
vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Vea usted, mi amado hermano y amigo en el Señor, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos comprender en esta lectura? ¿Qué es lo que podemos visualizar de una manera rápida? Bueno, lo que podemos ver, lo que podemos entender, mis amados hermanos, es ese momento o ese encuentro que tiene esta mujer con Jesús. Pero esta mujer, dice la palabra, que era griega, no era parte de la promesa de Dios. Imagine usted cómo atender a esa persona. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, podemos ver quizás desde un punto de vista literal, la despreció. Podemos ver que Jesús la desechó. Pero aquella mujer, mi amado hermano, por la fe que tenía, la inspiración de la fe, le dice: Señor, sí, yo sé que el pan es para los hijos, pero los perrillos comemos. Podemos comer, le dice, de lo que cae de la mesa de los hijos. Mire, mi amado hermano, es malo tener un prejuicio y rechazar a ciertas personas. Ellas deben ser alcanzadas y ayudadas. Las personas alcanzadas siempre son excluidas de la sociedad. Escuche esto, las personas alcanzadas. ¿Qué significa esta terminología, alcanzadas? Veamos qué nos hace pensar, ¿verdad? Porque tenemos que conocer. Fíjese que una persona alcanzada es la persona que no tiene suficientes fuerzas, recursos o capacidad para un fin determinado. Son personas que, bueno, en la sociedad se escucha decir, personas alcanzadas, son personas que están excluidas. Entonces, mis amados hermanos, las personas alcanzadas siempre son excluidas. Es decir, las personas más de menos recursos, las personas que quizá de repente no combinan con la raza o etnia de la que tiene mayor realce en la sociedad. Y nadie tiene el tiempo para ocuparse de ellos. Pero podemos ver, mis amados hermanos, del versículo 20 al versículo 30, Jesús necesitaba descanso, porque Él pasa a descansar. Pero luego, mis amados hermanos, Jesús permite que personas rechazadas interrumpan su descanso. Número 2, conversa con esa persona rechazada. Y número 3, suple las necesidades de esa persona rechazada. Vea usted, podemos ver, mis amados hermanos, que si bien es cierto, Jesús le dice a aquella mujer: no puedo yo dar la comida de los hijos a los perrillos. Fue como un acto, quizás desde un punto de vista humano, un desprecio. Pero en realidad, mis amados hermanos, no fue un desprecio. Fue como el evalúo de la fe de esa mujer. Fue el medio que Dios usa para evaluar la fe de esa mujer. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, aquella mujer, mis amados hermanos, aún así no se retrocede, sino lo que podemos ver, mis amados hermanos, es la atención de Jesús hacia esa mujer. ¿Qué hizo? Jesús, mis amados hermanos, según el versículo del 24 al 30, Él pasa a la casa de este varón. Y luego permite que esa persona que había sido rechazada, porque no vaya a considerar usted que era una persona de alto nivel social, mis amados hermanos. Era una persona que dice la palabra que
que estaba en una situación, ella y su familia estaban mal, mis amados hermanos. Así dice el versículo que hemos leído de Marcos capítulo 7, del versículo 24. Pero imagínense, mi amado hermano, que esa mujer dice la palabra que tenía una hija con espíritu inmundo. Y aún así, mis amados hermanos, Jesús decide iniciar una conversación. Conversa con ella y suple la necesidad de aquella mujer rechazada. Jesús necesitaba tiempo y espacio para prepararse, para descansar, para ir a sí mismo a sus discípulos, para dar a conocer el propósito, y lo hacía con toda naturalidad en territorio gentil, donde renovaba sus fuerzas para cumplir sus designios de Dios. Pero mis amados hermanos en el Señor, qué importante es que nosotros, mis amados hermanos, aprendamos ahora. ¿Quiénes éramos nosotros? Iniciemos a aprender ahí. Realmente, ¿quiénes éramos nosotros, mis amados hermanos? Fíjense que a veces nosotros quizá hemos cometido la falta de despreciar a alguien, de ver de menos a alguien, ¿verdad? De ver a esa persona como incrédula, como verla inútil. Pero realmente, mis amados hermanos, ¿cuál ha sido la misericordia de Dios para con nosotros? Dice la primera carta de Corintios, vamos a leer este texto, primera carta de Corintios, mis amados hermanos, y leamos el versículo 25 al 28. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos viles, mis amados hermanos. Éramos viles. No éramos las personas que nos consideramos ser. Si bien es cierto, quizá en la sociedad puede ser que seamos personas de muy alto nivel social, académico, intelectual, económico, etcétera. Pero ante los ojos del Señor, ¿quiénes éramos? Éramos viles, mis amados hermanos. Pero Dios dice su palabra que de lo vil del mundo nos escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, nosotros tenemos que valorar o tenemos que agradecer el que Dios, mis amados hermanos, a través de su Hijo amado Jesucristo, de ser rechazado, nos atendió. Imagínese, amado hermano, lleno de pecado, de iniquidad, y Dios nos recibe. Dios nos aceptó tal y como nosotros éramos. Ahora, ¿cuál sería entonces nuestra función a desempeñar en la sociedad? ¿Cuál sería, mis amados hermanos? La palabra del Señor nos enseña, dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, 1:24, segunda Timoteo 1:24, dice, mis amados hermanos, que los cristianos tenemos que ser amables, no contenciosos, mis amados hermanos. La amabilidad es un gesto de atracción para las personas. Su palabra dice que nosotros tenemos que ser amables. Tenemos que ser personas con esa cualidad, mis amados hermanos, de poder atraer, de poder tener, mis amados hermanos, buena relación unos con otros. Decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Esto, hermanos, es para ya nosotros ante la sociedad. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, mis amados hermanos, qué interesante.
Dice Pablo que conforme a la voluntad, al amor de Dios que nos ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué significa, mis amados hermanos? Que somos iguales, mis amados hermanos. Entonces, si Dios en realidad nosotros nos ha traído, nos ha juntado del mundo en el que vivíamos, ¿quiénes somos nosotros para ver de menos a las personas? Quizá en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, en su aldea, en su caserío, etcétera. Hay personas drogadictas, hay personas que están sumidas allá en los vicios, drogadicción, etcétera. O quizá personas que deambulan por las calles. Personas, mis amados hermanos, que no están gozando, de todo su conocimiento. En nuestros pueblos, mis amados hermanos, es común ver personas que andan ahí por las calles. Imagínense nosotros los cristianos despreciando a esas personas. O sea, es decir, mis amados hermanos, tenemos que tener ese corazón dispuesto para ayudar, para apoyar, para regalar un vaso de agua, para regalar un tiempo de comida cuando la ocasión amerita, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo tratar a esas personas rechazadas? ¿Cómo tratar, mis amados hermanos, allá en aquellos asilos de ancianos donde hay personas rechazadas por la sociedad? Ancianos que están ahí quizá porque sus hijos los han dejado, los han abandonado. O quizá también en aquellos centros infantiles donde algunos padres decidieron ir a dejar a sus hijos antes de cuidarlos. ¿Qué hacer como iglesia ante ello? Pues nuestra misión, hermanos, como dijera el maestro, decía el maestro en una ocasión, vosotros sois la luz del mundo, decía el maestro, ¿verdad? Vamos a leer este texto, mis amados hermanos. Vamos a leer este texto que la palabra de Dios nos enseña. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Otra vez, mire usted, vosotros sois la luz de ese mundo. Vosotros sois, mis amados hermanos, la luz del mundo. Y hemos sido llamados para reflejar, para dar luz, para alumbrar al necesitado. Y en Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, mis amados hermanos, recuerden nuestra meditación que estamos considerando, se titula Pasos para atender a personas rechazadas. Oremos al Señor, pidámosle humildad al Señor, pidámosle sabiduría, pidámosle disposición de tiempo, los recursos que el Señor nos ha proveído. Aquellas personas que por una u otra manera en la sociedad son vistas como personas viles. Así que, mis amados hermanos, le invito para que esta meditación pueda tomarla y cuando usted pueda ayude al necesitado. Ayude a esa persona que está en la drogadicción, aquella persona que anda deambulando por las calles. Ayudémosle en cuanto tengamos la oportunidad. Envío un saludo de paz para todo el pueblo del Señor en los diferentes lugares donde escuchan y esperamos pues que esta enseñanza venga a ser de reflexión en su vida. Ha estado con ustedes su hermano en el Señor, Osea Vázquez, y ha sido para mí un gran placer espiritual. Que Dios nos bendiga y paz a vosotros.